Después de jugar 300 horas... Tetrimonio con tetrimonio, puyo con puyo, dando el callo, dando el callo, dando el callo, dando el callo. Decides jugar al online, te enfrentas a un japonés y en 20 segundos, 30 segundos te fulmina así como si nada, no te deja ni pensar, ni razonar, ni... Puyo Tetris 2 regresa después del éxito que tuvo la primera entrega y ahora lo hace tanto en la nueva generación como en la pasada generación. Son dos de los puzzles más conocidos en todo el mundo. Pero si sois nuevos, os explico que este Puyo Tetris 2 combina ambos puzzles, que ahí está la gracia del asunto, jugar con Tetris y jugar con Puyo, y además también puedes jugar de forma separada. Después de esta clase magistral, vamos al meollo del asunto, que son las novedades. Una de las principales novedades y la que más destaca es la nueva batalla de dotes en la que escogemos a un personaje avatar y a sus refuerzos. Todos ellos cuentan con técnicas propias para el combate y puedes subirlos de nivel. Lo más guay es que estas habilidades no están definidas y se pueden reforzar gracias a unas cartas de objetos que se adaptan a tu estilo de juego. El objetivo en estas batallas es reducir a cero la barra de vida de tu oponente, pero cuidado porque gracias a estas cartas puedes mejorar tu defensa, atacar con más fuerza y recuperar vida. Todo puede cambiar en cuestión de segundos siempre que cuentes con la suficiente energía. Este modo de juego es un buen gancho para dar una vuelta de tuerca a la jugabilidad, pero investigando en nuestra hemeroteca me he dado cuenta de que no es la primera vez que Tetris usa este concepto. No tenía ni idea de la existencia de este juego, tal vez porque nunca ha salido de Japón, o eso creo, pero en Super Nintendo se comercializó Tetris Battle Gaiden allá por 1993. En esta entrega también tenías que escoger entre una serie de personajes con habilidades que empleaban para usar magias y dejar KO a los oponentes. Otra de las novedades de este Puyo Tetris 2 es la nueva aventura, la nueva trama, que realmente no aporta nada y que constantemente hace que te preguntes qué necesidad hay de contarla. No obstante, hay una explicación para jugarla y enseguida os lo cuento. Además, este modo aventura también puede servir para calentar la maquinaria de cara a jugar a los modos con más peso como el online o el juego libre y para conocer a los personajes, los escenarios y también las nuevas mecánicas. Los jugadores más máquinas en Tetris y Puyo sí que es verdad que tal vez se aburran un poco en este modo aventura. Lo más importante del modo aventura es que puedes desbloquear cartas de objetos para el modo batalla de dotes, además de conseguir nuevos personajes jugables, escenarios, bonificaciones de nivel y créditos con los que puedes desbloquear pegatinas, diseños y avatares en la tienda del juego. Si te lo estás preguntando, te respondo enseguida. Sí, hay que pasar por el aro y jugar al modo aventura si quieres desbloquear casi todo lo que te estoy contando. La trama no me ha llamado la atención, es de relleno, como os decía antes, pero lo que sí me ha gustado es que existe un mapa en el que puedes navegar de nivel a nivel, aunque también cabe la posibilidad de usar un atajo más rápido para dejarte de tanta parafernalia. Por cierto que en cada fase hay que conseguir un número de estrellas determinado si quieres contenido extra y más crédito para la tienda, y eso depende de si cumples los retos que te proponen, que no son más que conseguir una puntuación concreta, dejar KO al oponente en un tiempo determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Además puedes conseguir más crédito en el juego libre. Uno de los modos estrella de este Puyo Tetris es el modo multijugador online y también local, y en esta ocasión se ha mejorado exponencialmente. Ahora hay ligas de juego específica, clasificaciones y hay un juego libre para jugar con hasta otros 3 jugadores, y eso la verdad es que siempre mola. A ver, en el modo online puedes elegir también con qué piezas competir, con los tetrimonios o los Puyo o una mezcla de ambos, y se han confeccionado ligas específicas para ello. Tienes donde elegir para sentirte lo más cómodo posible. No quiero olvidarme, la batalla de dotes también cuenta con su propia liga.
Si prefieres otra experiencia más casual, cuentas con el modo de juego libre en el que es posible echarte una partida hasta con otros 3 jugadores en las modalidades versus, batalla de dotes, intercambio, fusión, party y Big Bang. Cada opción es una auténtica locura, muy peculiar y totalmente personalizable. Para finalizar, es posible compartir y comparar puntuaciones con jugadores de todo el mundo en diversos modos, como el desafío, entre los que se incluyen Endless Fever, Endless Puyo, Tiny Puyo, Sprint, Marathon y Ultra. Como estás viendo, no te vas a aburrir en ningún momento. No hay mucho más que decir, que gráficamente, por decir algo, en la nueva generación se ve mucho mejor este Puyo Puyo Tetris 2, pero si decides jugarlo en Nintendo Switch tampoco te vas a arrepentir porque te lo puedes llevar a donde quieras. Es un lanzamiento para gozarlo en cualquier consola, independientemente si se ve mejor o más regular. Puyo Puyo Tetris 2 está totalmente en castellano, excepto las voces, que puedes escoger entre japonés e inglés. Bueno, una cosa ha quedado clara después de este análisis y seguro que estáis conmigo. Puyo Puyo Tetris 2 es un juego muy completo, muy divertido y muy alocado. Estoy seguro de que os lo vais a pasar muy bien, incluso si tuvisteis la primera entrega, porque esta segunda parte incluye más contenido y más modos de juego. Contenido que se va a expandir, según nos cuentan, con contenido descargable. Además, las horas son casi infinitas, no solo por el modo de un jugador, sino también por el modo multijugador online y local. Por cierto, que no me quiero olvidar, los usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series, si tienen el juego en PlayStation 4 o Xbox One, pueden actualizar a la nueva generación de forma gratuita. Ahora sí, toca despedirnos y tan solo una recomendación: podéis darle manita, podéis comentar, podéis darle también a la campanilla, podéis compartir este vídeo para que subamos como la espuma. Muy pronto con más contenido estaremos aquí en el reino. ¡Chao!